la UNE. Odisea Cósmica. Ese viaje que no pensabas hacer, pero que te viene como anillo al dedo. Odisea Cósmica. Con Edu Zapata, Vic Ruino y un montón de cosas más. Hacete unos mates y divaguemos por el espacio. Odisea Cósmica. Tramo final aquí en Odisea Cósmica. Estamos en distintos lugares. Sí. Para aquellos que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube, @laune, ok. Habíamos anticipado un poquito de qué se trataba. La nota de ahora. Sí. Pero antes quiero avisarle a la gente que se cayó en tanda, se ha caído el streaming. Así que, por favor, recomiendo a quienes nos estén escuchando que se vengan efectivamente a YouTube, @laune, ok. Porque esto es puramente visual. Lo que va a pasar es un espectáculo. Entonces, por favor, no se lo pierdan. Se lo recomiendo. No la gente así que esté manejando, porque es complicado. Sí, vamos a intentar describir, Vic. No obstante, el programa va a quedar grabado. Puede bien, como le gusta a Edu Zapata, que yo diga, rebobinar en el vivo y ver, o mañana va a estar disponible el contenido ya subido a las redes. Vaya al grano, Rubino. Hice toda la presentación que podía hacer. Sí. Estamos con Camila Gallego y Mar Agüero. Sí. Ellas gestionan un emprendimiento, una feria americana con prendas vintage y de segunda mano que se llama Vinstilo, que acá estamos viendo. Bienvenidas, primero que nada. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, van a pasar unas cosas porque no han venido con las manos vacías, trajeron valija, a ese nivel estamos hablando, porque tenemos prendas para chusmear en vivo. Pero antes de eso, pregunte. Queremos preguntarles cómo nació la idea, cómo nació el emprendimiento y qué vínculos tienen ustedes con lo vintage, por supuesto. Ok, bueno, yo siempre consumí vintage desde que soy re chiquita. Yo tengo 23 años igual, pero desde que soy... Sí, re chiquita. Re pequeña, ya siempre me gustó el vintage y siempre fui a ferias y y después cuando conocí a Mar, como que él me llenó en ese mundo, porque él hace un montón de años que consume, y como que surgió la idea de armar el emprendimiento. Pero siempre consumí, después como que fuimos armando el emprendimiento. ¿Y cómo es la selección de las prendas? ¿Dónde las buscan? ¿Cómo forman ese catálogo, si se quiere, en su haber, con todas las prendas que tienen? Uy, bueno, eso fue un reproceso. Este último año fue como que quise encarar más por lo que es el vestuario, como no solo que sea ropa de los 80, de los 90, sino que sean cosas originales, que sean llamativas, que es como más mi estilo. Antes vendía más ropa más variada, por ahí más ropa americana, que bueno, ahora les mostramos la diferencia entre ropa americana y ropa vintage, que por ahí la ropa americana es más deportiva y la ropa vintage, así como de vestuario, como digo yo, es más blazer, saco, más Almodóvar, camisa, tal cual, más como... Sí, tipo, más para vestir. Tal cual. Pero fue como un reproceso armar el estilo que tenemos hoy en día con el vintage. ¿Y en qué se fijan para seleccionar una prenda? Y yo soy muy fan de los colores, a mí me encantan los colores y los estampados, o sea, es como que siempre que busco una prenda tiene que ser muy llamativa, es como que no elijo simplemente, no sé, una camisa negra o una pollera negra tableada, es como que tiene que llamarme la atención, ya sea el textil o los colores, tiene que ser algo muy llamativo. ¿Y vos, Madre, en qué te fijas? Yo cuando nos conocimos lo que le aporté es a enseñarle a mirar cómo estaba confeccionada la ropa. Ajá, importantísimo. Me gusta la hechura de la ropa, me gusta la calidad de la ropa, me gusta ayornar lo viejo, entre comillas, y volverlo moda, ¿sí? Entonces, muchas de las prendas que tienen, eso es una de las cosas que más me gustó, me enamoró siempre del vintage, es encontrar cosas que nos dan nostalgia,
que tienen una confección súper distinta en general, y por eso son prendas que a veces te duran 20, 30 años claro. y están iguales. A contramano de lo que es el fast fashion, que hoy por hoy Total. ya incluso está tan inmerso en lo que somos como sociedad, pero al mismo tiempo estamos como dejándolo de lado un poco. Y bueno, nada, eso fue como... Por eso el vintage en estos últimos años explotó. En varios sentidos, no solo desde lo utilitario, sino desde el estilismo y una cuestión estética, algo que te identifica, algo que uno personaliza de alguna forma, más allá de que haya sido algo genérico hace 20 años, hoy se vuelve lo que te identifica como tu estilo y lo puedes modernizar, digamos. Esas dos cosas son las que me enamoran del vintage, y cuando elijo una prenda me gusta también eso, no sé, desde cómo está hecho, desde un bordado hasta, no sé, la sastrería, no sé, hay un montón de cosas, ¿no? Y pensaba en esto que estabas diciendo del tema de la vuelta de lo vintage. También las grandes marcas apelan a su vintage, vamos a decir, a sus prendas de años atrás, como relanzamiento, como lo que sea. Pero iba a decir, ¿cómo consiguen esas prendas? ¿En ferias americanas? Eso me interesa. Buscamos mucho, acá en La Plata hay, es más, yo siempre intento promover que vayan ahora las mudaron a las chicas, las que estaban en Plaza Italia y Plaza San Martín, las mudaron para Meridiano Quinto. Sí, sabíamos. Ellas tienen cosas de todo, hermosas, hay que buscar, claro. porque hay mucho, pero realmente son gente que te reayuda de última. Si vos decís, no, quiero algo de este estilo, te buscan, son como... Tienen un montón de cosas y son re buena gente encima, así que... Mal, y con el tiempo fueron como informándose y ahora cada vez saben más. Cada vez como saben, tal cual. Todo el tiempo estamos como... buscando continuamente más o menos cosas que saben que pertenecen ellos también se informan de lo que nosotros buscamos cuando vamos a comprar. No sé, yo tengo un par de señoras que ya saben cuál es el estilo, entonces ellas me buscan y después me traen y después me sacan fotos y me dicen, mira, tengo esto. Claro, y ustedes hacen como una selección mucho más específica. Sí. Claro, una curaduría. Claro. Es como curar la ropa, ahí está tu forma de ver, y nada, eso está como... Claro. Hay muchas, por suerte hay muchos emprendimientos similares al nuestro, pero cada uno hace su selección, su edición, su visión. Cada uno tiene un sello, claro. Sí, exactamente. Pensaba lo mismo. Sí, y también en lo vintage, por lo menos desde mi búsqueda personal, que yo soy mucho de alimentarme de ello, está como la calidad, ¿no? Esto lo mencionabas vos, Maroy, es algo que te va a durar, pero que también calza al cuerpo de otra manera. A mí me pasa que tengo un cuerpo gordo y soy grandota y mido 1,76 m, y entonces en la ropa de ahora no me identifico para nada. Me cuesta muchísimo porque es una ropa despersonalizada. Sí. En cambio, me parece que tanto los cortes de prendas vintage como la calidad de la tela, de esa, lo que sabes que no se te va a romper tan fácil o que no se van a coger y al día siguiente los va a tener tamaño Barbie cuando lo laves, más allá de que tiene sus propios cuidados, me imagino, pero me parece que es apostar por otra relación con la ropa de diferentes lados. Sí, hay de todo igual, sí. O sea, pero eso también es una de las formas también por las cuales uno se acerca a comprar vintage, no solo por la hechura, por el que está buena la calidad, y a veces es por lo único, por cómo vos podés jugar. Hay cosas que por ahí no son la mejor calidad, pero son algo que la gente rebusca y le gusta, y cuando lo tiene dicen, no sé, algo chino, no sé, hay un montón. Claro, son joyas. Son joyas que uno lo busca y cuando lo tiene dice, ay, esto me diferencia. Nosotros somos re fan, tenemos colección de todo, tipo colección de campera, colección de camisa, colección de... Porque es como que cada cosita es única. Y no la podés encontrar seguramente mucho tiempo más. Y además es maravilloso la manera en la que uno se puede expresar a través de lo que usa y de lo que viste, y eso también habla de uno,
y sobre todo del vínculo con el cuerpo y de cómo uno lo viste, me parece una relación para laburar. Y en definitiva, creo que el objetivo máximo es poder divertirse con eso y disfrutar. Sí. Es re difícil. A mí me pasó mucho tiempo, que yo la llamo como vestirse como señora, que es esto: acceder a prendas que son pensadas para gente que tiene más de 40, 50, con unos cortes muy rectos, muy grandotes, muy delgados, y listo. Y es lo que había. Y yo quizás cuando era más pendeja buscaba eso porque era lo que me entraba, pero no lo que me identificaba. Y ahora, por ejemplo, ya pienso en clave estilo, como, ay, esto es Redonia, pero me lo voy a apropiar y lo voy a usar yo. Y yo, bueno, esto que tiene que ver con el estilo, con el styling como verbo, me parece. Porque vos te puedes poner piola. un blazer de señora, pero lo rompes con una pollera re canchera, un jean todo roto, sí. Y ya está, y ya rompiste con lo del estilo de señora de abuela. Y es mi propio estilo. Me parece re viola. Ahí estamos viendo en pantalla una de las prendas que son alucinantes, todas. Yo siento que hay mucho espíritu de la Nana Fine, también, mucho. Yo hay creo mucho de Nana Fine por ahí. Ella se vestiría toda. Sí. No, la remera del perro, me encanta, Dios. Es que hay mucho de laburo de estilismo todo el tiempo, porque eso creo que es la ropa. Te escuchaba decir de cómo te identificabas hoy con la ropa. Y parte de cómo te identificas con la ropa es el estilo que vos le das y esa combinación y eso es lo que hace que como la ropa te hace sentir en un punto. Exactamente. La paleta de colores es alucinante. Sí, siempre color, mucho color. Me encanta. Muchos estampados. Yo rejuego. Esta es mi parte favorita de cuando tengo de seleccionar y después cuando tengo que armar el outfit. Esta es mi parte favorita, literal. Me encanta. Es una forma adulta de jugar a las Barbies. Claro, sí, entonces, tal cual. Soy lo que quiero ser, soy una Barbie girl. Sí, hay ropa por todos lados. Sí, porque ahora quiero que mostremos en cámara estas joyas que trajeron. Se vinieron con una valija. Con varias. Bueno, sí. A ver, vamos a ir viendo que nos han traído. No tenemos un orden de nada. Vamos a sacar cosas. Va a ir surgiendo. Vamos charlándolas. Mientras tanto, les comento a la gente. Primero, les vuelvo a mencionar. Vénganse a YouTube porque esto, nada, es un festival para los ojos. Pero además síganle en vint.estilo con Y, estilo. ¿Sí? vint.stilo. Así pueden chusmear en su Instagram y también tener en sus guardarropas unas prendas únicas, muy bien tratadas, debo decir, de buena calidad. Así que con mucho estilo. Con mucha ahí onda, nos referían a una curaduría que hacen en la selección de lo que ellos trabajan. ¿Qué tenemos por acá? Esto lo trajimos para hablar de diferentes tipos de ropa de vintage. Ajá. Lo que decíamos hace un rato de ropa americana y ropa vintage, de este es lo que es el estilo más deportivo. Que hay un montón y súper linda calidad de cosas, hay un montón de cosas re lindas. Para cuando estés parada, el micrófono así te es más cómodo. No, es espectacular esas prendas. Tal cual. Esto es mucho más vintage, esto es más americano y más deportivo. Que es un poco más atemporal porque está siempre ahí presente, ¿no? Tal cual. Esto podría ser tranquilamente de los 2000, pero hoy igualmente se reusa, está re de moda las casacas. Y esto, bueno, yo soy muy de este estilo. Me muy encanta. Almodóvar. Tal cual. Y muy color block, que sería como un color y otro color, división de colores así. Sí. Eso me encanta y re juego con eso. Me recuerda también muy Susana Jiménez en los 90. Tal cual. Tiene unas sombreras que te morís. O sea, todo tiene hombreras acá. Es como que. Charlemos más o menos de algo que puede estar. Igual ando trayendo cosas. Para traer información de lo que es vintage. Más o menos se considera vintage. Puede haber como diversas opiniones, pero más o menos 20 años para atrás. Bien. Entonces, todo lo que sea de 20 años para acá, hay cosas hermosas, de calidad hermosa, que también nosotros seleccionamos y no pertenece tanto al vintage. Bien. Y nada, y después ya hay otras cosas como que también hay marcas o cosas. Ahí está. ¿Y la gente acercándose al Instagram puede comprar, es así? Sí. Directamente.
Y hacen envíos a todo el país, ¿es verdad? Sí, Sí. hacen envíos a todo el país. Este es Así Bier que- 90. Pueden venir Claro. al showroom. Esto es un icono de. Sí, claro. Un icono de los 90. Lo mostramos para mostrar que. Un suéter de Escribo a la gente en la radio con un color verde bien brillante y unas rayas blancas. Un verde si a se puede ese decir, es un diseñador. Benetton. Un Benetton. Un Benetton, este uso fue como marcó una época de los 90. Para Total. mostrar cositas. que se pueden Absolutamente. Sí, en los Tiene 90 de todo también aquí, usted primaba mucho el discurso de usar la marca, ¿no? Claro. Sí, está muy impuesto hoy otra vez con grandes marcas, ¿eh? Yo estoy alucinada. Es re difícil seguir hablando porque Vamos. Ah, esa está buenísima. lo que estamos chumbeando, miren lo que es esta campera. Que a mí me encanta esto. Yo soy muy del conjunto, como que tenga patrones iguales. Esto es muy Mugler, además. Mugler es muy de rayitas azules con blanco, tipo. Agarra y agarre nomás. Ahí está. Que esto es muy Mugler porque las rayas blancas Jean Paul. ay, Mugler, disculpe. Mugler, ¿no? Perdón. Jean Paul Gaultier, que es como rayas azules y blancas, que es como muy marinero, que Sí, te iba a es decir. representativo. Sí, dije Mugler, nada que ver. Y después lo que tiene también el vintage, para darte cuenta cuando una prenda es vintage, es la etiqueta. Ajá. Las etiquetas de los 90, más de los 80 para atrás, suelen ser más grandes y tienen más información visual. Es como que no se llega a ver mucho en cámara, pero Sí, son sí, bien sí, grandotas. Hay mucho de la estética. Que por eso también diferencia la ropa de cuántos años tiene. Buenísimo ese Además del detalle. conocimiento, sí. De, qué sé yo, de esta cuestión icónica de ropa. No se ve, pero bueno, Ahí la vamos. etiqueta de Adidas, esto es una prenda actual, esto es de ahora. Ahí quiero mostrar la etiqueta. Perdón. A ver, vení que la acerco yo Ahí si querés está. a la cámara. Es mucho más discreta. Tal esta cual, etiqueta. es más minimalista, tipo, menos es más. Es como, esas etiquetas son más de ahora. Y mientras más información y más grande, es porque son de antes. Bien, Espectacular ese, ahí tenemos un Y tip. diferenciar. ese detalle. Después, bueno, Sí, o sea, a mí me encanta. Agarre nomás el mic, ahí está. ahí estamos. Agarré el micrófono. No, lo que es ese piloto verde loro, básicamente, tendrá un Es nombre mucho más tornasolado, romántico. es tornasolado. A la luz del sol no sabes cómo Ah, una piña en la cara. Y uno azul. Esto es del nuevo lanzamiento que se viene, todavía no lo publiqué, así que estamos Ajá. estrenándolo acá en vivo. primicia. Sí, sí, sí. Son talles grandes, a mí me encanta. Yo siempre que busco abrigos por lo general Sí. grandes, porque me gustan grandotes. Y coloridos. Y ven, acá también Es espectacular la etiqueta. la etiqueta. Con a ver, detalles en dorado. ahí. Claro. Espectacular. Y también lo que caracteriza es que dice la composición. Ajá. Ajá. Que eso Toda la ahora información. no, No se estila más. no se estila más, pero antes Sí, claro remostraban que- la claro que composición de la tenía, ropa. Es verdad. Y esto podés romperlo con algo más actual, por ejemplo la pollera de Adidas, y deja de ser, no sé, el saco de señora, como hablábamos hace un rato. Claro. Son sacos de señora, dan otra cosa. Ah, no, me parecen. A mí me encanta. No. Me encantan, sí. No, Pero son bueno, No dan señora, eso, no lo digo. Tenemos también como más cosas clásicas. Hoy trajimos, perdón, No, me tenemos encanta. más cosas clásicas. Ajá. Trajimos cosas como más Me encanta. brillantes y como más Espectacular. para jugar a estilear también, ¿no? Esto Espectacular. decíamos. ¿Podemos Y un poco lo que estilarnos ustedes con van el- mostrando en su Instagram, ¿no? Ese estilismo, esa paleta de colores. La verdad que ahí tenés para elegir un vestuario para una fiesta. Por Sí, ejemplo, hay claro, de todo. sí, hay de Hay- todo. hay de todo. Nos contactan personas Sí. de distintas ramas del arte, qué sé yo, también Claro. para buscar, Y no por- solo para por teatro, vestuario, ¿no? sí, Ujú. cantantes y Hermoso, claro. así que nada. Sí, porque terminan siendo lo que están trabajando piezas únicas. ¿Quién se quiere poner acá? Yo. Elegí. No, ustedes, estileenme ustedes nomás que Vístase, yo Vic, me Rubino. ofrezco. Vaya relatando ustedes, Zapata. Ahí la tenemos a la señora Vic Rubino colocándose un... ¿Cómo se llama eso? Un piloto de French piloto. color azul Francia. Ponele. Usted que está con los azules, hable, conteste. Poneme emito como algo de desfile, como más, que no estoy escuchando, pero bueno, para que la Un gente... Gloria de Laura Bránica. El azul con monocromático. ¿Es azul Francia, Rubino? Hágalo ustedes, yo me presto. Rubino. ¿Qué? ¿Es azul Francia ese?
No sé ellos saben más que yo. Mire, ahí está. Mueva la Elijan cabeza. el que quieran, yo me presto. Bueno, ahí estamos con un look súper monocromático. Muy bien, Rubino. Vamos a cortarlo con un estampado. Ajá. Vamos a poner Mar, ¿me ayudas? Los accesorios son Acá. fundamentales para el estilismo. Sigue siendo Jugar. monocromático porque el negro y el blanco no son colores, son valores, entonces sigue siendo monocromático. Ajá. Y la rompe toda, a mí me encanta. Está para la foto. Carísima. No, es bárbaro. Esa es una opción. Una opción, me encanta igual, Vamos por otra opción. Ya me engolosiné. Sí. Ya estoy en mi salsa. Boquita también va. Boquita juega para nosotros. A full, claro. No, son bárbaros. Bien, estos muy bien, lentes. Rubino. Me estoy poniendo unos lentes para la gente que solo escucha. Amarillos. Con unos marcos. Los lentes son chunky, son como esta cosa como de inflado que estuvo hace una temporada de moda, por eso. Elija a Rubino, que Son son así. minutos finales. Vamos con un look final para cerrar el Estilo programa Ewe. de hoy. Bueno. Muy 90, chicos. ¿Te ayudo? Música de desfile. Siga poniéndose ropa, Rubino. Relate. ¿Qué tengo que relatar? Se está poniendo una camisa con rojo, negro, blanco, grises. Los patrones. Los patrones son pie de pool y lunares rojos. Claro, describan ustedes. Pie de pool, blanco, negro y gris. Lunares rojos. Yo lo cortaría con la pollera de Adidas, para mí la pollera de Adidas. ¿Ves? Y ahí cortás con algo más moderno. Y con los anteojos. Y también te pones ahí un cinto. Para jugar. Ahí ¿Saco o algo? Acá Bielevich dice si los anteojos son saco invertidos. rojo. Están muy buenos esos anteojos. Están buenísimos los. Me encantaron. Ahora me voy a poner los. Bueno, también hay algo de para contar Sí, que es cuenta. retro. Ajá. Diferenciar también lo que es retro de vintage. Eso es- Hay muchas cosas que son nuevas con inspiración de prendas Esa sería viejas. retro y no vintage. Esto sería retro. Bien, bien. Lo vintage sería lo original. Claro, Eso. exactamente, esa es la diferencia. Bueno, Rubino, dele que estamos ahí en Esas minutos gafas finales. son retro. Me encanta. Ya tiene el look para mañana. Rojo Vic. fuego. Ahí está. Bueno, chicos, invítenme a algo porque yo ya estoy luqueada. Espectacular. Me paro un poco para que vean. Me encanta. Re lindo. Ahí está, volvemos. Bueno, Vic, vamos a ir agradeciéndole a Camila y a Mar por esto que nos trajeron. Hay que invitarlos otra vez. Y nos tienen que vestir para hacer el programa entero. De ¿No? una. Por favor. Sería bueno. Nos luquean con todo esto que los pueden encontrar a través de Instagram. Una pregunta obligada. ¿Precios? No el valor que tienen, pero... A ver, para. Y hay de todo. A ver, hay de todo. ¿Qué querés contar? Los precios rondan como máximo Sí, o con- 80.000 pesos. Ujú. Como máximo. Más de eso, no. Pero 80.000 pesos, un tapado de primera no. Sí, calidad. sí, sí, tipo, queda- te va a durar años. Queda claro en lo que contaban hoy muy bien, justamente que ustedes hacen una curaduría de esas Tal prendas. cual. Por eso yo cuando veía ahí el Instagram digo, está yo le digo el look, qué sé yo, de esa generación. Sí, sí, que igual ya se vuelve- se para vuelve. una fiesta, digo, alguien que elige algo puede Póngase la ponerse eso. zapata. Yo traje no veo nada. Se los voy a agrandar. Soy cabezón. No pasa, No pasa nada. Mirá. Va entrando. Resistan porque Sí, yo también sí. soy Dale, cabezona y dale, me quedan tranqui, espectacular. No, estamos Ahí bárbaros. está. Sí, si usted dice, Le estamos sugerimos, bárbaros. mire, vamos a hacer esto. Le sugerimos a la Aldo gente de Lux. redes Ah, que bien, use Boca, esto mirá. como portada. Ahí está, póngase para. Altos looks. Ahí está, bárbaro. Es como que te da actitud, ¿viste? Te pones Sí. la Te ropa monta. y Chiques, los Total, monta, ¿no? total. estás en una peli.
te permite dar una performance. Tal cual. Y ahí bueno, tenemos que luquearnos, ya quedó la invitación. Sí. Yo la verdad estoy re chocha, porque también tiene muy algo de esto de que cuando eras chiquita y jugabas con la ropa de tu vieja y era como esto de probarte y sacar y tirar cosas y ponerte y ver y mirarte y jugar. El juego como componente para el estilo me parece fundamental. Mal. Sí, hay algo en las tendencias y en elegir la ropa que tiene que ver con la nostalgia. Claro. Total, claro. Y seguramente tiene que ver con eso. Si te despierta nostalgia, te despierta una sonrisa tal vez. Absolutamente. Bueno, Cami, Mar, muchas gracias. Me encantó, Busquen Vince.estilo en Instagram. No se pierdan estas prendas únicas. Les agradecemos por haber venido y nosotros así estileados con estas gafas espectaculares. Nos encontramos mañana. Sí, hasta mañana. Gracias, gente. Chao, gente. Nos vemos.